Análisis del cristianismo evangélico en la República Dominicana. Una mirada a dos iglesias protestantes históricas. La Iglesia Africana Metodista Episcopal y la Iglesia Evangélica Dominicana. Introducción. El presente estudio analiza la historia y la situación actual del cristianismo evangélico en la República Dominicana. Para ello, se concentra en dos iglesias protestantes históricas: la Iglesia Africana Metodista Episcopal y la Iglesia Evangélica Dominicana. Las dos fueron fundadas en la República Dominicana en momentos decisivos de la historia del país, partiendo de documentos históricos y de una serie de entrevistas con líderes eclesiales. Esta publicación analiza el modo en que cada una de estas instituciones se ha adaptado a la sociedad dominicana del siglo XXI sin perder los vínculos con Estados Unidos. Además, cuestiona en qué medida han influido en su trayectoria diversos factores, tales como la marginalización social, la discriminación racial, la expansión de la comunidad evangélica dominicana y la conexión ininterrumpida con instituciones estadounidenses. Por último, también se analiza la percepción de los líderes de las iglesias históricas respecto al lugar que ocupan en la sociedad dominicana y sus relaciones históricas y actuales con las instituciones estadounidenses. El estudio se divide en 5 secciones. La primera sección presenta una breve historiografía del protestantismo dominicano y propone un modelo para indicar la trayectoria histórica de los múltiples puntos de origen de la historia protestante dominicana. Este modelo se utilizará en todo el estudio. La segunda sección describe los métodos de investigación empleados durante la pasantía del programa de Fellows en la República Dominicana. La tercera sección ofrece una visión general de la historia de la Iglesia AME y la IED, además de mostrar la situación actual de las dos iglesias entre 2014 y 2015. La cuarta sección examina la esfera religiosa evangélica en 2014 y 2015, así como el surgimiento a partir de la década de 1980 de una comunidad evangélica dominicana consciente de sí misma. La quinta y última sección analiza la reacción de los líderes de la Iglesia AME y la IED ante la esfera religiosa evangélica y cómo han tratado de adaptar la cultura y la estructura de su iglesia para satisfacer las necesidades y las expectativas locales. La investigación demuestra que a pesar de que las dos iglesias se han adaptado a la sociedad dominicana y hoy forman parte de una cultura evangélica dominicana más amplia, las limitaciones estructurales dificultan a estas instituciones el avanzar al mismo ritmo que en los grupos pentecostales o neopentecostales. Revisión de la literatura y modelo de periodización. La literatura sobre religión protestante en la República Dominicana es escasa en comparación con la que hay sobre la Iglesia Católica.
Con todo, es cierto que también hay algunos libros y artículos sobre el tema que en su mayoría son crónicas de la historia marginalizada del protestantismo en una sociedad predominantemente católica. Por tanto, es necesario que haya mayor número de análisis históricos y de crítica académica en el ámbito de la historiografía del protestantismo dominicano. En esta sección se revisan algunas de las obras más destacadas de la literatura y se sugiere que el ámbito académico desarrolle más análisis críticos sobre la historia del protestantismo en la isla y promueva la investigación y la publicación de artículos sobre el tema. Por último, se propone una periodización de la historia protestante que orientará el análisis de este trabajo. La historiografía del protestantismo dominicano se compone a grandes rasgos de dos tipos de obras: historias generales e historias confesionales. Entre las historias generales, la tesis de William Louis Wipfler, The Church of the República Dominicana in the Light of History, las iglesias de la República Dominicana desde una perspectiva histórica, 1966. Es la primera obra escrita en inglés sobre el tema, escrita durante un periodo de agitación social en la República Dominicana y publicada inmediatamente después de la segunda ocupación del país por parte de Estados Unidos. El trabajo de Wipfler busca respuestas al hecho de que las iglesias cristianas no estén creciendo en el país, para lo cual examina la historia y la situación de diversas denominaciones, entre ellas la Iglesia Católica, la Iglesia Africana Metodista Episcopal, la iglesia Episcopal y la Iglesia Evangélica Dominicana, junto con denominaciones fundamentalistas y pentecostales. El autor observa que aunque las estrategias ineficaces y los errores crónicos han provocado en gran medida la situación actual, hay otros dos factores que también han contribuido a silenciar el cristianismo protestante en el país. El primero es el escándalo de las iniciativas divididas y a menudo contrapuestas de las iglesias. El segundo factor es la irrelevancia del testimonio cristiano actual en un momento de cambios sociales profundos como los que se están produciendo en la República Dominicana, afirma Wipfler. La finalidad de estas observaciones era ayudar a los pastores protestantes y las juntas misioneras estadounidenses a desarrollar el trabajo evangélico que se llevaba a cabo en el país. Si bien la obra de Wipfler es una fuente de información, referencias bibliográficas y reflexión, su objetivo limita tanto su alcance como su análisis. En la actualidad, el análisis del estudio de Wipfler debe enmarcarse en su tiempo, en su objetivo establecido, y en ese contexto sigue siendo una valiosa fuente de referencia. El primer libro escrito en español que ofrece un relato exhaustivo de la historia del protestantismo dominicano se escribió casi una década después de la tesis de Wipfler y aún hoy continúa siendo la obra más importante sobre esta religión en la República Dominicana. El protestantismo en Dominicana, de George Lockhart, 1976-82, aborda casi 2 siglos de actividad protestante en la isla y se puede dividir temáticamente en 4 partes, aunque no es Lockhart quien hace esta división. En la primera, Lockhart señala la inmigración a Haití de negros libertos norteamericanos durante la etapa de unificación de ese país.
1822-1844, como el comienzo de la historia protestante en la región oriental de la Española. La primera parte del libro aborda la historia de la inmigración de los años 24-25 y la situación del protestantismo en la isla desde la formación del Estado Dominicano en 1844 hasta la anexión y el período de restauración. La segunda parte del libro examina las últimas décadas del siglo XIX, años en que los millares de emigrantes protestantes de las Indias Occidentales fueron a la República Dominicana a trabajar en las prósperas plantaciones de azúcar del sudeste del país. La tercera parte ofrece información sobre diversas denominaciones protestantes que se establecieron en el país después de 1824. En la última, Lockhart explica las características de los grupos protestantes ecuménicos. El libro de Lockhart se considera un clásico y es el primer texto que llena un vacío biográfico de la historiografía protestante dominicana. A más de 30 años de su publicación, el protestantismo en Dominicana sigue siendo una de las obras más citadas. Pese a una indudable importancia de la obra de Lockhart, cabe señalar algunas limitaciones para los académicos contemporáneos. En primer lugar, son muchos los acontecimientos que han sucedido en la esfera de la religión evangélica de la República Dominicana desde la década de 1980. El protestantismo no explica el rápido crecimiento del pentecostalismo en las 4 últimas décadas ni la proliferación de las denominaciones evangélicas o grupos ecuménicos. En segundo lugar, el hecho de que el libro no ofrezca argumentos teóricos ni historiográficos supone una limitación aún más fundamental. El mismo Lockhart observa que el presente estudio señala numerosos problemas que merecen ser objeto de investigaciones más exhaustivas, puesto que son cuestiones importantes de la historia cultural dominicana. Espero que en el futuro sirvan para que otros autores las desarrollen con mejores medios y facultades de las que tiene este autor. El llamamiento de Lockhart a realizar un análisis más profundo de la historia protestante y la situación actual de la sociedad evangélica en la República Dominicana adquiere mayor relevancia en la actualidad, ya que los protestantes representan casi una cuarta parte de la población dominicana. Hay otras publicaciones dominicanas más recientes, como El campo religioso dominicano en la década de 1990, Diversidad y expansión 1998 y Presencia protestante en la isla 2007, que ofrecen amplios conocimientos de la historia del protestantismo en el país, editada por el Departamento de Estudios de Sociedad y Religión. La primera obra es una recopilación de trabajos que relatan la historia de diversas denominaciones en la isla, entre ellas la Iglesia Católica, la IED y la Iglesia Episcopal, la Iglesia Mormona, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, diversas denominaciones pentecostales y religiones populares. Se trata de un libro útil porque ofrece una discusión sobre la historia de diversas denominaciones y facilita una comprensión más diversa de la historia religiosa dominicana. Sin embargo, una de las limitaciones es que al ser un volumen editado, no presenta una crítica teórica coherente elaborada a lo largo de cada uno de los capítulos. Con todo, la introducción de Marcos Villamán ofrece diversos modos de pensamiento teórico sobre religión en la sociedad dominicana.
El autor del segundo libro es Luis Alberto Díaz y presenta biografías interesantes de líderes protestantes tales como Jacob James, padre, y Jacob James, hijo, que ejercieron ministerio en Samaná a principios del siglo XX, o Salomón Feliciano, pionero del pentecostalismo dominicano. Por todo ello resulta un complemento adecuado del libro de Lockhart, aunque tampoco ofrece argumentos históricos de mayor alcance. Pese a la indudable utilidad de las escasas obras integrales mencionadas, el grueso de los estudios sobre protestantismo dominicano hasta la fecha ha sido escrito por miembros del clero evangélico o miembros laicos, y en su mayoría son historias de las denominaciones. Si bien es cierto que todas estas historias son valiosas por la información que ofrecen, algunas carecen de la objetividad y el análisis crítico que se valora en el mundo académico. Con todo, los logros de este tipo de literatura no deben subestimarse. Es importante observar que los autores de estas obras a menudo han debido superar grandes obstáculos, particularmente el acceso a documentación y literatura secundaria en español, para publicar sus obras. Como es natural, hay excepciones notables. El volumen de Wycliffe y Wheaton sobre la Iglesia Episcopal, triunfando sobre las tragedias, por ejemplo, se destaca por su valoración crítica de la influencia de la discriminación racial en el pensamiento y las acusaciones de las misiones en la República Dominicana. Otro de los objetivos del libro es situar la historia de la Iglesia Episcopal dentro del contexto histórico del país. En Los Carpinteros de Dios 2006 de Samuel Santana, el autor presenta de manera sistemática la historia de las asambleas de la Iglesia de Dios en un contexto histórico más amplio. Sin embargo, los libros y artículos que entran en la categoría de historias de las denominaciones, en particular los que no aportan mucho análisis crítico, suelen ser más útiles para la investigación académica por los datos que ofrecen sobre denominaciones específicas que por sus argumentos teóricos. La importante labor de reunir estas historias, recopilar la información que contienen y analizarla en su conjunto como literatura específica todavía no se ha llevado a cabo en el período contemporáneo. En la literatura actual sobre protestantismo dominicano es habitual proporcionar una línea cronológica de la historia protestante. Algunos trabajos incluyen un resumen de la Reforma protestante a modo de referencia necesaria. Hay varios factores que motivan esta práctica. En primer lugar, dada la historia del catolicismo en la isla y el hecho de que la mayor parte de la población sigue siendo católica, es importante ofrecer información contextual sobre el protestantismo para los lectores que lo desconocen. En segundo lugar, es una manera de enmarcar la historia del protestantismo en su legado europeo occidental, una práctica habitual en la historiografía dominicana. Por último, también refleja el hecho de que en la República Dominicana los términos evangélico y cristiano tienden a denominar una identidad cristiana protestante que todo lo abarca. Esto no significa que a los protestantes dominicanos no les importen las diferencias de las denominaciones, ni que no valoren las divergencias que existen entre las iglesias históricas
y las pentecostales. Ninguno de los dos casos sería cierto. Sin embargo, el presente trabajo sostiene que la creencia popular de una identidad evangélica unida, pese a las divergencias en la práctica, considera que la historia del protestantismo es universal para todos los evangélicos dominicanos. Por ejemplo, la reforma protestante, la inmigración de negros libertos desde Estados Unidos entre los años 24 y 26 y la inmigración de trabajadores de las Indias Occidentales a fines del siglo XIX se mencionan con frecuencia en la literatura existente. Si bien no debemos restar importancia a la contribución de la historia protestante, puede desdibujar el hecho de que en realidad el protestantismo dominicano tiene múltiples puntos de origen. En lugar de reescribir una línea cronológica protestante, el estudio presenta un modelo de periodización con la información que suele recoger estas cronologías. Figura 1. El objetivo es nombrar y presentar claramente las divisiones de estas cronologías elaboradas por otros autores con algunas variaciones para demostrar visiblemente que los puntos de origen del protestantismo dominicano son múltiples. El modelo cuestiona la tendencia a ver la historia protestante como una línea continua hasta nuestros días. No sigue, por tanto, una periodización típica de la historia dominicana. En última instancia, se trata de ampliar el discurso académico actual para debatir las complejidades de cada uno de los periodos de la historia protestante y el modo específico en que se relacionan estos periodos, particularmente en las etapas de transición. Revisión de la literatura y modelo de periodización. En las 3 páginas siguientes se muestra un gráfico y una descripción del modelo de periodización de la historia del protestantismo. La primera fila representa la historia protestante dominicana como una línea continua en el tiempo que se divide en 2 momentos: reorganización, etapa colonial, y el periodo de organización deliberada de la Iglesia protestante que comenzó en 1824 con la llegada de inmigrantes negros de Estados Unidos. La segunda fila sugiere una división de la historia en 4 momentos distintos. Como estos momentos se solapan, las fechas correspondientes, tercera fila, no son rigurosas, sino que representan una periodización aproximada. Los 4 periodos de la segunda fila se denominan historia precursora, organización de la iglesia histórica, organización pentecostal y proliferación de la organización evangélica presente. Cada periodo se divide a su vez en etapas. La segunda fila se aleja en gran medida de la literatura existente al sitiar el periodo 2480 dentro de la historia precursora. Esto se debe a que hasta 1880 la actividad misionera aislada de los metodistas wesleyanos en el norte de la Española no se había propuesto ni tenía la intención de convertir a los dominicanos católicos de habla española. A partir de 1882, comenzando con la Iglesia Africana Metodista Evangélica, cambió el discurso sobre conversión protestante de católicos, y durante todo su periodo de actividad misionera organizada y misiones independientes, los misioneros británicos y afroamericanos comenzaron a desarrollar un trabajo eclesial protestante en idioma español. Las descripciones del periodo 2005 reflejan
estos datos basados en la investigación de la autora. Las otras subdivisiones coinciden de manera aproximada con las líneas cronológicas elaboradas por otros autores disponibles en la literatura existente. Este modelo de periodización deberá ir adaptándose a las futuras necesidades a medida que aumente el número de estudios académicos sobre los distintos periodos del protestantismo dominicano establecidos en él. Todavía hay mucho por hacer y por responder en lo referente a la historia del protestantismo dominicano. En las cronologías, los académicos exponen la secuencia de los hechos que condujeron al momento presente, pero es necesario investigar más a fondo las características de cada momento. Para entender el impacto del protestantismo en la sociedad dominicana, debemos ser capaces de responder preguntas contextuales sobre la vida de los misioneros, los objetivos confesionales y las experiencias de aquellos en la isla. Asimismo, debemos formularnos preguntas sobre la etapa de transición entre los periodos y la influencia del contexto social dominicano en los grupos religiosos protestantes. Esto permitirá obtener respuestas matizadas a preguntas del tipo: ¿qué impacto ha tenido la iglesia protestante en la sociedad y la cultura dominicanas? ¿O cómo ha ido cambiando en los años la opinión pública sobre el protestantismo? Son modelos de periodización las únicas vías posibles para que los académicos comiencen a observar desde un prisma más amplio la influencia sociológica y cultural de la historia del protestantismo dominicano. Son la investigación histórica y el análisis. En los últimos años ha habido avances académicos en la historia del protestantismo dominicano. Además de Marcos Villamán y Bienvenido Álvarez Vega, Daniel Etcher y Brendan Thornton han publicado estudios sobre el pentecostalismo en el país. En el otro extremo del modelo de periodización, los últimos trabajos de Sarah Fanning y Denis Hidalgo son valiosos aportes sobre el periodo de la inmigración negra de Estados Unidos a Haití, el papel de la iglesia AME en el proceso de emigración y el asentamiento de estos inmigrantes en la isla y proceso de emigración, el asentamiento de estos inmigrantes en la isla y la formación de misiones metodistas wesleyanas en la costa norte del país. Además, el trabajo de la propia autora también ha explotado el periodo 80-1916. Sin embargo, sigue siendo muy limitado el trabajo académico sobre el periodo de organización de la Iglesia Histórica 80-1930 y los primeros periodos de organización pentecostal 30-1960, además de la etapa contemporánea. Por todo ello, este artículo formula una sola pregunta: ¿en qué estado se encuentran las iglesias históricas en la actualidad? A través de entrevistas con líderes religiosos, trabajo de archivo, literatura eclesial contemporánea y observaciones etnográficas, este estudio analiza en qué medida influye la historiografía en el estado actual de dos denominaciones protestantes históricas fundamentales en el tercer periodo de la organización de la iglesia histórica: la iglesia africana metodista episcopal y la iglesia evangélica dominicana, con especial atención a la dinámica transnacional dentro de las iglesias y sus cambios a lo largo del tiempo. El objetivo de este estudio preliminar es señalar la diversidad y las complejidades
de la esfera religiosa protestante en la República Dominicana, con el espíritu de Lockhart en su obra El protestantismo en Dominicana. La propuesta del trabajo es profundizar la conversación y alentar a los demás a preguntarse tanto por la historia como por el estado actual del protestantismo en el país. Historia precursora. Desde el asentamiento en la isla de la primera colonia europea en 1493 hasta la última década del siglo XIX, la actividad protestante se limitó a ciertas regiones aisladas de la isla. Este periodo se puede dividir en dos etapas. La primera etapa representa la era colonial. Bienvenido Álvarez Vega denominó el periodo que va desde 1594 a 1606 la prehistoria del protestantismo dominicano. Durante este periodo aparece la primera mención de los hugonotes en el registro histórico. Tanto el gobierno de España como la Iglesia Católica expresaron preocupación por los mercaderes ingleses y holandeses que hacían contrabando en la región del norte, principalmente porque los dos grupos eran protestantes. La distribución de Biblias protestantes en el norte y la incineración pública de 300 Biblias protestantes en Santo Domingo son pruebas evidentes de la actividad protestante. Según Álvarez Vega, con las devastaciones de Osorio, el traslado forzoso de millares de colonizadores españoles a Santo Domingo concluye en el periodo de la prehistoria. El modelo de periodización incluye las fechas 1606-1822, porque no se sabe mucho de la actividad protestante previa a la unificación con Haití. La investigación futura facilitará mayor precisión en la periodización de estos años. La segunda etapa se caracteriza por la actividad misionera aislada anglófona y organizada por los negros libertos de Estados Unidos, inmigrantes caribeños negros, especialmente en el norte del país. La declaración de independencia efímera de la República Dominicana en 1821 fue rápidamente eclipsada por el gobierno haitiano. En este periodo llegaron a la isla millares de inmigrantes negros de Estados Unidos que eran protestantes y se asentaron en varias regiones occidentales y orientales del país. En 1844, las grandes comunidades de inmigrantes de Samaná, Puerto Plata y Santo Domingo pasaron a manos del gobierno dominicano, a pesar de que gran parte de los inmigrantes protestantes eran miembros de la iglesia AME antes de 1824. Esta comenzó a tener misiones organizadas en la isla, pero no las mantuvo. Los wesleyanos británicos empezaron a dirigir misiones en la costa norte del país en la década de 1830. En la década de 1870, estas misiones mantuvieron la conexión con el grupo de Santo Domingo e incorporaron a los inmigrantes anglófonos de otras islas. Organización de la Iglesia Histórica. Entre 1880 y 1930 hubo varias iglesias históricas que establecieron trabajo misionero en la República Dominicana, sumándose a los wesleyanos que ya desarrollaban actividades en la isla. Algunas de estas misiones eran la Iglesia AME y la Iglesia Moroa, la Iglesia Metodista Libre y otras denominaciones estadounidenses. En el periodo 1880-1930 puede dividirse a su vez en tres etapas distintas. En la primera etapa de 1800 a 1905
Hubo 3 denominaciones que dirigían misiones organizadas en la isla: la iglesia wesleyana, la iglesia AME y la iglesia episcopal. También hubo algunas congregaciones misioneras independientes en la capital, en San Pedro de Macorís y en el Cibao. Una de las principales características del período en el establecimiento de congregaciones negras en la capital de San Pedro de Macorís y y a diferencia de lo que suele creer los predicadores negros, no trabajaban en estas congregaciones tan conscientes y establecidas. No solo pretendían convertir a los migrantes anglófonos, sino que también predicaban en español para convertir a los dominicanos hispanohablantes en general, con escaso éxito. La segunda etapa, de 1905 a 1919, se caracteriza por la proliferación de la actividad misionera organizada y desarrollada en la República Dominicana. En este momento de la historia, los misioneros blancos de Estados Unidos y de los territorios británicos del Caribe comenzaron a planificar seriamente la actividad misionera en la isla. Sus objetivos eran diversos. Algunas denominaciones, moravos y episcopalianos, tenían la intención de crear misiones anglófonas para predicar a las comunidades de inmigrantes de las Indias Occidentales y las comunidades blancas de Estados Unidos que vivían en la capital y en San Pedro de Macorís. Otras metodistas americanos y algunos misioneros wesleyanos apuntaban a las misiones españolas. Sin embargo, estos planes no se llevaron a cabo en aquel momento. En la tercera etapa, de 1920 a 1930, los americanos aplicaron un programa misionero de gran escala mediante la formación de la Iglesia Evangélica Dominicana, y este periodo se caracteriza por la consolidación y el predominio de las misiones americanas. La IED se formó por la unión de distintas denominaciones: la metodista episcopal, la presbiteriana y la de Hermanos Unidos. También tienen su origen en las misiones americanas de Puerto Rico. Por tanto, dependían en gran medida de los misioneros y la literatura puertorriqueños, a pesar de que por entonces también había otras denominaciones que continuaban ejerciendo su labor, como la AME, los moravos, los anglicanos, los metodistas libres y los wesleyanos. La IED eclipsaba el resto, sobre todo en la capital y en el sureste del país. Además, el racismo siempre marginalizó el trabajo de los pastores negros, que quedaban relegados a predicar solo para grupos de afroamericanos y emigrantes de las Indias Occidentales, llamados cocolos. Entre 1933 y 1934, la iglesia wesleyana se incorporó a la Iglesia Evangélica Dominicana, y los moravos lo hicieron en la década de 1960. Organización pentecostal. El pentecostalismo ha existido casi sin interrupción desde 1930. Las denominaciones pentecostales se diferencian de las históricas por la organización y las creencias y prácticas teológicas, aunque todas pertenecen al protestantismo. La organización pentecostal debe distinguirse de las denominaciones históricas, dado que el intercambio cultural en las otras iglesias históricas fue limitado durante gran parte del siglo XX. La historia pentecostal puede dividirse en 3 etapas.
La primera etapa se desarrolló en la década de 1930 cuando se restableció el pentecostalismo en el país, aunque la primera congregación pentecostal se organizó en San Pedro de Macorís en 1918. Más tarde, en 1822, se incorporó a la Iglesia Evangélica Dominicana. En 1930, un misionero puertorriqueño, Francisco Pancho Hernández González, fundó una misión pentecostal en San Pedro. Fundó una misión pentecostal en San Pedro. González ejerció de misionero hasta 1938 y organizó congregaciones pentecostales en La Romana, Ramón Santana, Santiago de los Caballeros y Santo Domingo. Esta etapa se caracteriza por la labor misionera de predicadores y pastores puertorriqueños que, al igual que Pancho González, trabajaron con congregaciones dominicanas que siempre fueron pequeñas, pobres e inestables en la década de 1930, además de sufrir persecución religiosa. La organización formal de las primeras denominaciones pentecostales se llevó a cabo entre 1939 y 1955 y pertenece al periodo 1940-1960, aunque las fechas no sean exactas. Este periodo se caracteriza por la incorporación oficial de las congregaciones pentecostales dominicanas a las denominaciones estadounidenses y puertorriqueñas. De las 4 denominaciones pentecostales, la Iglesia de Dios de la Profecía y las Asambleas de Dios se establecieron en este periodo y recibieron apoyo misionero de Estados Unidos. La Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional se afilió a la denominación puertorriqueña. En estos años se establecieron otras 5 denominaciones pentecostales. El periodo 1960-1979 se caracteriza por la proliferación de denominaciones pentecostales que florecieron durante el rápido crecimiento urbano que tuvo lugar tras la muerte de Trujillo en 1961. En estos años se restablecieron numerosas denominaciones pentecostales, algunas de ellas independientes, evangélicos carismáticos. Cabe destacar que algunas de las denominaciones históricas e iglesias pentecostales tradicionales se hicieron autónomas en este periodo. Proliferación de la Organización Evangélica Nacional. La década de 1980 y 1990 constituye el periodo de mayor crecimiento del cristianismo protestante en el país, especialmente la iglesia pentecostal. Hubo un crecimiento exponencial de las conversiones y una gran diversificación de las iglesias tradicionales carismáticas pentecostales independientes y también de las iglesias neopentecostales. En estos años la población de pentecostales dominicanos pasó de 10,000 a 100,000. También creció el número de denominaciones pentecostales que superó las 200. Las iglesias tradicionales comenzaron a acusar la influencia pentecostal. Además, se fundaron las organizaciones evangélicas nacionales como la Universidad Nacional Evangélica, UNED, la Confraternidad Evangélica Dominicana, CONEDO, la Confederación Dominicana de Universidad Evangélica, CODUE, y los protestantes comenzaron a incursionar en el ámbito político. Desde principios de la década del 2000, el número de dominicanos protestantes, en su mayor parte pentecostales y neopentecostales, ha seguido creciendo. El periodo actual se caracteriza por una mayor influencia protestante en el gobierno local y nacional y por una organización política más intensa entre los protestantes como comunidad evangélica consciente de sí misma. También hay representación protestante en los medios dominicanos, sobre todo en radio y televisión, a pesar
de que el protestantismo dominicano sigue siendo diverso en cuanto a creencias y prácticas religiosas, en las 2 últimas décadas se ha mostrado unido en torno a diversos problemas sociales importantes para ganar influencia en la sociedad dominicana y obtener derechos del Estado dominicano. Los grupos nacionales como la CONEDO, la CODUE y la UNED tienen cierto poder en la capital y afirman ser la voz de la comunidad evangélica en su conjunto. Fin de este ensayo. Hasta la segunda parte. La tercera parte trata sobre los métodos que continuaremos más adelante después de una pausa.